Dios bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor sea contigo. ¿Has perdido tú el hábito de orar? ¿Has perdido ese hábito de buscar a Dios, de hablar con Dios, de inclinarte y escuchar la voz del Señor? ¿Quién te habla? Tu hermano Miguel Peralta. Quiero tratar este tema hoy. Perdí el hábito de orar. Y es algo que realmente no ha pasado a nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo y como aquellos que profanamos creer en la verdad del Evangelio del Señor. Y hay algo que usted tiene que tomar en cuenta. Los discípulos de Jesús en el principio no sabían lo que era la oración. No sabían lo que era hablar con Dios, solamente podían ver las señales a través de Jesús. Pero esto le llama preocupación a los discípulos si quieren tener un hábito de cómo orar, de cómo comunicarse con el Señor. Y Jesús ahí le enseña la oración que usted y yo conocemos, el Padre Nuestro que está en los cielos. Pero los discípulos, al escuchar y saber esta oración, comienzan a vivir una vida de oración, una vida de diálogo con el Dios Todopoderoso de Israel. Como le expliqué en algunos videos, la oración es un diálogo, es una conversación entre Dios y usted. Es donde usted le cuenta y le muestra su vida, su suceso y todo acontecimiento que usted vive en su diario vivir al Dios de Israel. Pero vemos en uno de los pasajes donde Jesús está con los discípulos en algunos de los evangelios, y cuando Jesús está allá con los discípulos en el monte, dice que se apartan para orar. Al parecer Jesús había durado 1 hora en específico orando, y cuando vuelve encuentra a los discípulos durmiendo. Y estaban cansados, estaban débiles, estaban, parece, fastigados. Jesús le dice: ¿y no pueden ustedes orar conmigo o velar en un buen sentido? Ni siquiera 1 hora. Los discípulos estaban perdiendo el hábito de orar. Y cuando perdimos el hábito de orar, ponemos excusa. Excusa como estoy cansado, excusa como el trabajo, excusa como la familia, excusa como los hijos. Eso es cuando perdemos el hábito. Y es algo muy importante no perder jamás el hábito de orar. Jesús le dice a los discípulos un secreto muy poderoso. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es un punto que nosotros hoy vamos a tratar en este conversatorio de perdí yo el hábito de orar. Que la primera razón para perder el hábito se lo dice Jesús a los discípulos. A la verdad, el espíritu quiere orar, el espíritu quiere buscar a Dios, el espíritu quiere un diálogo extenso con el Padre, pero la carne es débil. Y aquí es que quiero enfatizar un poquito en la carne. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos que el espíritu quiere orar? El espíritu está dispuesto a buscar, el espíritu está dispuesto a estar 100% conectado con Dios, pero la carne no tiene ninguna idea o ningún sentido o ningún beneficio al momento de hacer esto. La carne no quiere. Pero ¿cómo yo puedo evitar que la carne no esté por encima de mis deseos, no esté por encima de lo que yo quiero hacer para Dios? Cuando alimentamos la carne, cuando hacemos cosas más habituales en el mundo carnal que en el mundo espiritual, es ahí donde nuestra carne toma poder y toma autoridad. Gálatas 5:25 dice que hay una lucha entre sí. Ambas se oponen para que ninguna haga lo que desea el espíritu tanto como lo que desea la carne. Y es importante eso, mis amados. A veces nosotros tenemos que ser fuertes y capaces. ¿Cómo así? Claro, cuando pierdes el hábito de orar, para volver tiene que venir de tu parte. Para retomar eso que perdiste, para retomar eso que dejaste. Y estoy hablando contigo que sabes que esa vida de oración que tenías ayer no la tienes. Y a veces busca la conclusión: ¿por qué no estoy orando? ¿Por qué no estoy haciendo largas oraciones como hacía antes? Si voy a orar de rodillas me quedo dormido. Y si voy a orar en la cama también me quedo dormido. Si voy a orar de rodillas en la congregación no puedo, estoy cansado, fastigado. No puedo durar ni siquiera la parte de oración antes de comenzar el servicio porque siento que está durando mucho.
Entonces, y esos hábitos te están aconteciendo, es que ha perdido realmente el deseo de hablar con tu Dios. Y perder el deseo de hablar con Dios es perder la noción de lo que Dios va a hacer. Es perder el norte de las cosas que van a acontecer y están aconteciendo a tu favor. La palabra del Señor es clara y dice la palabra de Dios que todas las cosas fueron creadas por la palabra. Es decir, que si Dios no habla, mis amados, no se forman cosas o casos en tu vida. Y de la única manera de conocer el diálogo y el hablar de Dios es mediante la oración. Es mediante un diálogo profundo con el Dios de Israel. Con ese Dios que te llamó, con ese Dios que te marcó, con ese Dios que te afirmó para cosas grandes y gigantescas en tu vida. Y perder el hábito de orar es algo muy, muy delicado. Y esto casi no se habla. La gente habla de muchas cosas, pero no hablan de la oración. Alguien me dijo, ¿por qué hablas mucho de la oración? Porque la oración es una herramienta y tenemos que tener cualidades para poder orar. Tenemos que tener formas, herramientas de buscar a Dios día y noche. Porque ustedes nos enseñaron desde el principio a orar solo de rodillas. Y a que para orar teníamos que tener los ojos cerrados. Que para orar teníamos que estar moviendo la boca. Nosotros nos enseñaron muchas cosas acerca de la oración. Pero no nos enseñaron a vivir conectados 100% en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, en nuestra forma de pensar. Entonces, cuando no tenemos esas cualidades de oración, es ahí donde los afanes, donde los problemas, donde las adversidades nos hacen perder el norte y desanimarnos. Y cuando nos desanimamos, perdemos el hábito de orar. Y cuando perdemos el hábito de orar, mis amados, es ahí donde nos inclinamos a cosas y a detalles que no sacian nuestra vida, tanto física como espiritual. Los discípulos tenían el deseo de aprender a orar por las evidencias y por lo que acontecía a la hora de orar. Cómo Dios se manifestaba, cómo Dios hacía milagros y prodigios. La iglesia quiere señales, la iglesia quiere milagros, pero la iglesia ha perdido el hábito de orar. Le decía a los pastores y a los ministros, no, orar no es obligar a alguien a una semana de oración, no, orar es una vida. Los creyentes tienen que tener una vida de comunicación, una vida de entrega, una vida al Señor, donde oran por pasión, no oran por obligación. Lo voy a repetir, orar por pasión, no por obligación. Y hoy en día los pastores quieren poner a la iglesia a orar por obligación, no por pasión. Y el que ora por obligación, orará en la congregación para ser visto. Orará en los servicios como se plasma, pero no tendrá una vida de oración en su casa. No tendrá un lugar, un aposento para hablar con Dios. Y es importante esto, ojo con esto. Jesús dice que aborrece el orar en pies, en la calle, en la esquina de la plaza, para ser visto por los hombres. De hecho, Mateo 6 dice que ya tienen su recompensa los que hacen tales cosas. Por eso es importante educarse a la hora de hablar, al sometimiento del diálogo al Dios Todopoderoso de Israel. Creo, y estoy consciente que es así, que si tuviésemos 2 o 3 personas conectadas con Dios, las cosas que pasarían serían cosas inolvidables. La falta de oración ha hecho a los ministros escuchar mentiras, crítica, que escuchar a Dios que le habla. Con esto me despido. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. Dios me le bendiga.